Bueno, entonces bienvenidos a esta conferencia, la número 30, el método para despertar conciencia, las dos conciencias objetiva y subjetiva. Entonces vamos a conocer que nuestra conciencia está dividida en dos, ¿sí? En nuestra alma está dividida en dos. Hay una alma, una parte que está libre, que es consciente, y otra parte que está atrapada. Entonces aquí pues vamos a poder comprender pues en qué consiste el trabajo que vamos a iniciar y pues realmente darnos cuenta qué es lo objetivo, o sea, cuál es el verdadero objeto, la razón de nuestra existencia y lo subjetivo. Mañana vamos a reflexionar un poco más profundamente acerca de este tema. Bueno, entonces, bien. Entonces, ¿qué es lo subjetivo? Las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Entonces, para comprender este tema, pues vamos a tener que comprender qué es lo subjetivo. Lo subjetivo es lo temporal, lo que realmente no es real, lo que depende del tiempo, lo que depende del punto de vista, depende de los conceptos, de la vivencia, está sometido al cambio, ¿sí? Eso es lo subjetivo, lo que realmente no tiene ninguna importancia. Lo subjetivo, pues en realidad puede ser, digamos, pues lo que vemos en el exterior, muchos conceptos de lo que es nuestra personalidad. La personalidad es esa importancia que le damos a cumplir un rol en nuestra sociedad. Por lo general eso es subjetivo, digamos los títulos, los grados, el nivel que tengamos en la sociedad, el nivel económico, a las sociedades a las cuales pertenezcamos, el país, el trabajo que desempeñemos, todo eso es subjetivo, ¿sí? Porque es sometido al tiempo y se basa en conceptos. Digamos una persona que estudie pues en realidad algo en específico, eh, pues esos conceptos son temporales. Puede que al terminar esos estudios ya lo que estudió sea obsoleto, entonces todo eso es temporal. Lo mismo las cosas materiales, como estudiamos ayer, digamos un celular, simplemente en la primera actualización ya comienza a ser obsoleto. Cosas que nosotros veíamos muy importantes cuando hace unos años, hace 10 años, ahora no son más que un montón de basura. Digamos, todas esas tecnologías, televisores, equipos de sonido que nos parecían maravillosos, automóviles, todo eso en este momento es chatarra. Nadie compraría nada de eso en este momento, porque pues todo ha cambiado, debido a que todas esas cosas son subjetivas, quiere decir que no tienen un fondo real, una verdadera importancia. Sí, simplemente son herramientas o situaciones que nosotros tuvimos que pasar para un aprendizaje, pero no eran el objetivo, ¿sí? Muchas veces nosotros nos la pasamos buscando la felicidad en esas cosas temporales y pues realmente ahí no vamos a lograr nada. Sí, se logra pues ciertas alegrías, ciertas satisfacciones, pero como todo eso es subjetivo, pues no dejan de ser temporales. Una persona que pues digamos cumple una función en una empresa o cumple una función en unos estudios, logra ciertas cosas y de pronto se pensiona o ya se jubila, pues ya, eso era algo pasajero. Sin embargo, pues puede quedar encerrado en eso subjetivo. Nosotros por lo general nos quedamos embotellados, fascinados con la parte subjetiva. Creemos que la razón de la existencia son esas cosas temporales que pasan. Nos enfrascamos en la belleza, en los títulos, en el dinero, y pues realmente todo eso son herramientas. Realmente eso realmente eran útiles escolares de un verdadero aprendizaje. Lo objetivo es lo real, lo consciente, lo permanente, ¿sí? Lo que realmente no va a cambiar. Entonces, eso sí es lo que vale la pena comenzar a enfocar nuestra existencia. Entonces, lo que hace esta conferencia es permitir cambiar el enfoque de nuestra existencia
hacia algo real. Em, también encontrar en los aspectos psicológicos que se manifiestan en nuestro interior el objetivo que tienen nuestros aspectos en nuestra psicología y descubrir si es real o son subjetivos. ¿A dónde nos quieres llevar? Entonces vamos a también a comenzar a aumentar nuestro nivel de comprensión de cada una de las situaciones de nuestra vida. Aquí también si nos dice como la moda es subjetiva. Sí, claro. Y pues pasa con el tiempo. Nosotros podemos coger una revista de hace unos años, pues ahora ya no existen las revistas. Y pues nos podemos dar cuenta que pues todo eso era subjetivo, que toda esa importancia que le damos a ciertas cosas, pues eso no, en este momento pues ya no tiene la menor relevancia. Entonces sí, las modas, los conceptos, la información, la tecnología, el dinero, las posiciones sociales, todo eso es subjetivo, ¿sí? Hasta algunos aspectos de la familia entran dentro de la parte subjetiva. Entonces, poco a poco vamos a comprender y cambiar el enfoque de nuestra existencia. Bueno, nosotros tenemos el alma dividida en dos partes. Una parte que es consciente, real, objetiva, que es una parte de nuestra alma que está libre. Es lo que se conoce como nuestra conciencia. Dependiendo del trabajo que vengamos realizando desde otra existencia o el trabajo que estemos realizando en esta existencia, pues vamos a tener un porcentaje de esa conciencia libre. Esa conciencia libre realmente es lo verdadero, es por lo único que vale la pena luchar. Una persona que haya desarrollado una conciencia o una capacidad, por ejemplo, de administración, pues eso le va a permitir lograr administrar recursos varias existencias, porque eso pasa de existencia en existencia, eso es lo real. Si una persona tiene un negocio y quiebra, pero sabe cómo realizar el negocio, pues vuelve y lo arma, ¿sí? Eso es lo objetivo, ¿sí? El cambio que nosotros tengamos en nuestro interior, los aprendizajes, la conciencia que nosotros tengamos de algo, de los aspectos psicológicos. Si una persona sabe o tiene mucha conciencia del valor que tiene una pareja, pues siempre va a tener una pareja real, siempre va a saber llevar una pareja de una manera adecuada. Lo mismo si se tiene conciencia sobre aspectos psicológicos como el miedo, las decisiones. Entonces todo eso pues le va a repercutir en su vida, ¿sí? Y va a pasar de existencia en existencia. Hay una parte de conciencia que está atrapada, ¿sí? Que es el alma o nuestra psicología. Y esta parte de conciencia está condicionada, ¿sí? Es lo que se conoce como el ego. Entonces, digamos, si tenemos virtudes o fuerzas del alma, como digamos, lograr la concentración o lograr la disciplina en una actividad, pero pues si eso lo condiciona un defecto, digamos, ah, no, es que vamos a tener solo esa disciplina, si nos pagan cierto dinero, pues en ese momento esa parte que da conciencia va a quedar atrapada en una parte subjetiva, es decir, buscando solamente algo subjetivo. Hay personas que, por ejemplo, buscan poderes, que les hablan de espiritualidad y quieren los poderes. El alma tiene poderes, la conciencia tiene sus poderes, pero si una persona logra esos poderes y los convierte o los utiliza para objetivos realmente vanos, pues lo que va a hacer es encerrar cada vez más su conciencia. Por eso es que nosotros debemos es despertar nuestra conciencia. Y a medida de que despertamos nuestra conciencia, pues vamos a lograr despertar las virtudes y las facultades del alma y saberlas utilizar de manera consciente. De lo contrario, pues vamos a quedar atrapados por todos esos condicionamientos del ego.
Eso se ve hasta en la administración del dinero. Si una persona no tiene la capacidad de administrar el dinero, no tiene conciencia de eso, así le den del cielo, así le caiga una maleta de 1 millón de dólares, pues ¿qué es lo que va a hacer con eso? Todo ese dinero va a quedar condicionado a su ego, es decir, lo va a utilizar su ego para su propia destrucción. Por eso es que hay personas, y en internet lo pueden ver, donde dicen que se ganaron la lotería y dicen que es lo peor que les pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque todos esos recursos los cogió su ego. Se lo gastaron en lujuria, en fiestas, en negocios. Y pues hicieron de su vida fue un desastre. Terminaron en peores condiciones de lo que estaban antes. Entonces, si esas personas en lugar de estar buscando tanto dinero, tanto poder, tantas cosas, despertaran su conciencia, por sí misma la conciencia, pues se la traería todo lo que necesitan y sabrían utilizarlo. Es más, la conciencia con los recursos que sean sabría resolver cualquier situación. Así pues tenga que vivir con algo pues sencillo, la conciencia sabría valorarlo, mantenerlo en orden, en limpieza y sabría qué hacer y se sentiría bien. Entonces por eso es que nos vamos a enfocar en liberar esta conciencia que está atrapada en las cosas subjetivas. Dejar de darle tanta importancia a lo que es irreal, dejarnos de estarnos preocupando tanto por cosas que son superficiales, dejar de perder el tiempo en cosas que realmente son vanas y enfocarnos en el trabajo que sí nos va a servir, el despertar de nuestra conciencia objetiva. Sí, Ramensi, cuéntenos. Sí, Daniel, muy cierto lo que dices, pero hay que entender una cosa, y como me decía un hermanito, Ramensi, estamos a nivel social llenos de conceptos, la religión, estamos llenos también enfrascados sí, en ese cuento de la personalidad, que la personalidad para mí es algo también subjetivo, ¿no? Porque es algo que no, que realmente tiene enfrascado nuestra verdadera esencia para que sea que se despierte. Pero entonces, ¿cómo poder hacer, Daniel, que por ejemplo sabemos que tenemos esos conceptos, esa religión, esa política, ese sentido hasta geográfico, porque sí, estamos en un sentido geográfico, porque hay de Santa Marta, hay de Barranquilla, hay de Pasto, tenemos tantos conceptos y nos están como, eso nos amarra tanto y nos ancla que se siente hasta difícil poder rescatar a esa conciencia, ¿sí? Sabiendo que están, por ejemplo, los días de los carnavales, los días hasta la Semana Santa es tan diferente, ¿sí? En una parte que en otra. Entonces llevamos eso, cómo poder en un momento dado, poder ir despertando y saliendo de todas esas cosas, porque es que es un caos, tanto ver que uno va a salir de su interno, ¿sí? Sacando todo eso que verdaderamente, esos conceptos que no nos llevan a nada, porque verdaderamente los que estamos trabajando en este conocimiento del despertar del ser, queremos verdaderamente salir, ¿sí? Pero hay cosas que nos enfrascan demasiado, como que si en un momento dado nos van a ver como bicho raro y ya, usted como que ya no está haciendo parte del grupo. Sí, ya no quiere, ya como que usted venga, pero usted ya no está celebrando el día de la guayaba, sí, del obrero, y tanta cosa que tenemos que nos enfrasca, y son conceptos, y eso y es verdad, la religión, un montón de cosas, políticas, hasta la comida, ¿sí? Y uno dice, pero ¿qué es esto? ¿Sí? Y Bueno, uno buenas quiere noches. despertar ese 97. Buenas noches. Y ese 3% ahí es ese 3% que es tan pequeño, porque eso es cortico, para ese 97% que tenemos atrapado por los agregados psicológicos, Daniel. Entonces, ¿qué me dirías ahí en ese momento del hecho de poder salir sabiendo que estamos con ese Ajá, atrapamiento de ese concepto subjetivo a través de la religión y la política y todo lo que nos enfrasca a nivel social? Gracias. esa. Sí, Ramensi. Pues la verdad, pues uno debe quitarse cierto todo, ¿sí? Digamos, esa noción de grupo uno debe quitarse eso, ¿sí? Porque realmente eso le enfrasca. Lo que dice sí es cierto. O sea, la mayoría de las cosas subjetivas y conceptos subjetivos que nos ponen, y eso lo vamos a ver ahorita,
nos lo pone la sociedad, ¿sí? O sea, prácticamente, eh, pues la sociedad nos pone unos objetivos, ¿sí? Nos pone unos condicionamientos, ¿sí? Y realmente todo eso es subjetivo, ¿sí? Entonces debemos reflexionar todo lo que la sociedad nos colocó y centrarnos realmente. Si nosotros tenemos que resolver nuestra existencia, pues la resolvemos. Pero si nos vamos a cumplir una cantidad de situaciones por encajar en una sociedad, pues eso ahí no hay nada que hacer. O sea, realmente, pues liberarse de esa noción, ¿sí? Y pues esa noción, esa sensación de pertenecer a algo, eso es una de las cosas que más nos traiciona a nosotros, ¿sí? Digamos, hasta es más fuerte que el concepto de lo que decía el concepto de una religión, porque en realidad en el fondo detrás de eso es que yo quiero es pertenecer a una colectividad y sentirme seguro porque estoy en esa colectividad. Entonces uno debe romper todo eso. Y pues sí, es difícil romper eso, uno se siente pues abandonado solo, pero así son las cosas. Es ir a sí, cuéntenos. Sí, porque es que, Daniel, yo lo digo por mi propia, sí, experiencia en conocimiento de sí mismo. El hecho de que ya uno empieza como a ver que todas las preguntas tienen respuesta, pero es a través de la conciencia, ¿no? A través del ser. Cuando uno empieza verdaderamente a darse cuenta de eso que lo que tú dices en las conferencias es que pregúntale al ser, ¿sí? Entonces, y cuando uno empieza a hacer meditación, que es tan importante la meditación, empieza uno a darse cuenta que las respuestas vienen de adentro, que ya esa sociedad termina siendo obsoleta, que esa religión que desde pequeño nos infundaron también es obsoleta, ¿sí? Al grado de que yo, por ejemplo, a mí me dicen: "Ay, pero tú eres católico, Ramensi. ¿Qué es eso, Ramensi? Que no estás ahí en el pabellón de la gente, que el día de la Semana Santa". Entonces, porque es que yo les digo, no, es que ya mi Semana Santa es interna. Sí, entonces, cuando yo les Sí, digo que es interna, entonces empiezan: "Ay, ¿qué le está pasando a este muchacho? O sea, ¿qué le está pasando a este hombre?". Porque sí, ya lo ven a uno como rarito y ya terminé siendo la edición oveja negra. Sí, yo soy edición oveja negra. Entonces, para la gente ya uno entiende siendo ya como algo como, oiga, ya se apartó de la sociedad, ya uno quiere como alejarse de las cosas, ¿sí? Ya, por ejemplo, hay compañeras que yo veo que, por ejemplo, ya no están sometidas al maquillaje. Sí, son sus caras limpias, son mujeres que ya no son mostronas ni nada porque están en el conocimiento y uno ve ese grado de que hay mujeres que dicen ya no más, no más lujuria, ¿sí? Y la han tomado como tan estricta que ya su vestimenta también cambia porque ya lo que yo te decía, lo de la moda, que es una cosa que sí, tiene que ser lujuriosa, tiene que ser voluptuosa, tiene que ser, sí, entonces son cosas que son conceptos que al final de cuentas no sirven para este trabajo del ser. Entonces, cuando uno entra en esa etapa, entonces uno empieza, wow, o sea, sabiendo que eso no va conmigo porque eso no es para el ser, o sea, no, no, aquí venimos es a estudiar los defectos psicológicos que cada uno tenemos y que tenemos que al final de cuentas entregarle cuentas a un gran ser y a un gran tribunal kármico, ¿sí? Porque realmente lo único que nos ha traído son problemas, esos agregados psicológicos. Entonces, es eso. Y salir de la sociedad es que en este cuento es salir de todos los conceptos sociales, nos repercuten también el hecho de que nos vamos a quedar solos, ¿sí? Y mucha gente le teme también mucho a eso. Y a mí también, yo también tuve esos fantasmitas, ¿sí? Porque uno empieza a quedarse solo, 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 ¿sí? Entonces ya uno ya entiende que uno, por ejemplo, ya va quedando uno solo porque ya sabe que uno va eliminando totalmente los conceptos religiosos, políticos, ya uno no está en la misma pachanga, ni en la pochola, ni en esas cosas, ya no está en la misma bulla que está el mundo social, sino ya uno se va alejando y uno va buscando su interior, su interior, su interior, y va buscando el ser y pues se da cuenta que ya empieza uno a experimentar ya unos nuevos conceptos y uno empieza ya como a un desarrollo de conciencia un poquito más avanzado. Gracias, Daniel. sí, así es, Ramensi. Precisamente yo por las mañanas, el defecto que estoy estudiando en este momento es el yo de la pachanga, ¿sí? Entonces, de ese estudio que pues estoy realizando, estudiando mi propia existencia, porque uno debe estudiar su propia existencia, y uno debe reflexionar a qué lo ha llevado ese defecto, ¿sí? Ese defecto amiguero, compinchero, ¿hacia dónde lo lleva?
Y realmente ese defecto me ha tocado estudiarlo bastante porque siempre ha estado relacionado con situaciones pues realmente se me salvó. Pero, pero realmente lo puede uno llegar a relacionarlo al alcoholismo, a situaciones muy pesadas, con pinches, hasta con la prostitución, situaciones muy bajas y situaciones hasta peligrosas, ¿sí? Un grupo de personas alcoholizadas se cree muy fuerte, pueden coger un vehículo y pueden accidentar a alguien gravemente, se pueden convertir en asesinos fácilmente. Entonces hoy uno se da cuenta pues yo le he hecho el expediente al defecto, he estudiado todos esos defectos, esos aspectos psicológicos de sentirme fuerte porque estoy en un grupo o cumplir las acciones que está haciendo cierto grupo y pues cuando trabaja el ego ahí, pues me he dado cuenta que es muy peligroso. Entonces uno debe comenzar a, primero, aprender a dejar de tomar decisiones de acuerdo a lo que piensen los demás. Uno debe ser consciente de que si uno toma decisiones por lo que los demás hacen, no está avanzando, le va a ir muy mal. Uno debe dejar de tener esa importancia que uno le da acerca de lo que los demás estén pensando, ¿sí? Les comenté el caso, y eso yo lo viví, de una señora que, que pues el ser le mostraba, ¿sí? El ser le mostraba, se le dio el conocimiento, se le enseñó a que le preguntara el ser, y el ser le mostró que el esposo le era infiel. Ella no lo creyó, entonces le siguió preguntando y el ser le dijo, mire, eh, está en tal sitio y todas esas cosas. Y por allá, mejor dicho, pues comenzó a darse cuenta que eso era una verdad. Sin embargo, pues esa señora tenía dos hermanas y continuaba con el matrimonio, o sea, sabiendo que el esposo pues le gustaba pues las corridas de toros, seguía sosteniendo el matrimonio porque las hermanas no eran casadas y pues quería seguir manteniendo esa imagen ante las hermanas. Entonces, a tal punto que pues traicionó al ser, pues por seguir con esa imagen. El resultado de esa situación, ¿cuál fue? Pues un día pues no soportó tanta situación, entonces contrató un detective privado. El detective le entregó las fotos y en las fotos aparecía que la persona con la que el esposo le era infiel era su propia hermana. Entonces toda su existencia había sido una farsa, manteniendo un matrimonio por imagen, por el que pensarán de sus hermanas, y sus hermanas desde el primer momento sabían la clase de persona con la que estaba casada. Entonces realmente uno debe zafarse de todo eso. Las decisiones las toma es el ser, ¿sí? Si el ser le dice a uno vaya, no vaya, haga esto o no lo haga, pues uno lo hace. Que piensen los demás, pues que sigan pensando lo que quieran, ¿sí? Ese trabajo uno lo debe hacer consciente, ¿sí? Debe saber por qué lo hace y debe estudiar todos los detalles de la personalidad. Por eso es que hay una conferencia que es la número 15. Esa conferencia es importante porque uno debe estudiar, pues realmente su personalidad, ¿sí? ¿Qué es lo que uno ha hecho por los demás? ¿Será que para resolver la existencia tenía que cumplir con tantos procesos? Una persona entra a unos estudios por mantener una importancia ante los demás. Entonces procura terminar una profesión, ¿sí? Sí, ego, personalidad, esencia. Entonces, esa persona, esa mujer se esfuerza mucho por cumplir esa profesión, pero pues realmente pues es más por su estatus o por quererme decir que pues tiene cierto nivel o cierta inteligencia, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En medio de los estudios, pues un defecto psicológico le monta un romance, porque cada uno de los defectos tiene su propio objetivo. Digamos, cuando entró a estudiar, pues había un defecto psicológico que le decía, "Ah, vamos a estudiar para ser importantes, para ser inteligentes". Otro defecto le decía eso, sí, para tener más dinero, para ganar más. Y pues se le atravesó el defecto de la lujuria y dijo, no, señores, mi objetivo es
tener un hijo, entonces enamorarme. Entonces allá se tiró la carrera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para sostener esa imagen ante los demás de que no, que es estudiosa, no, que es juiciosa, de que no comete errores, de que es una persona de éxito, va y puede cometer un aborto. Entonces, peor. Entonces, el peso de la sociedad, pues realmente, pues no debe tener, debe ser cero ante las decisiones de uno. Si uno tiene que resolver, pues resuelve, porque se ven esos casos, ¿sí? El caso que les conté, una persona sosteniendo un matrimonio ahí por una imagen que no valía nada. Y pues el segundo caso de una persona que pues también puede volverse un asesino simplemente por una imagen ahí, que al final no sirve para nada, porque muy seguramente pues terminó esa situación y pues como se ganó ese karma, puede que no haya podido pues ni siquiera ejercer su profesión. Entonces son las cosas que nosotros debemos reflexionar, son reflexiones fuertes, pero pues las debemos ver, así es, eso se ve en el diario vivir. Bien, entonces sí, así es Ravencia. Ahorita vamos a ver un poquito más a fondo y mañana vamos a ver a fondo también lo de la parte de la personalidad, porque realmente juega en contra de nosotros si queremos despertar la conciencia. Si nosotros queremos seguir agradando a los demás, seguimos con los conceptos de grupo, de compinches, de que yo me siento fuerte si pertenezco a una asociación de personas. No, eso no vamos por buen camino. Uno debe ser solitario, debe tomar sus propias decisiones y no debe tener miedo a quedarse solo, ¿sí? Eh, pues en este camino, pues uno puede haber estado solo, pero a veces uno se encuentra con personas que tienen la misma afiliación y son muy guerreros. Eso no quiere decir que uno sea o se agrupe pues con esas personas, sino, sino simplemente esas personas pues libremente pues van a compartir muchas cosas con uno y le van a ayudar de una manera libre. Y pues esas personas siguen en su lucha, pues siguen en la lucha. Entonces, sí, sin necesidad de que estemos ahí en una sociedad ahí donde nos digan qué hacemos y qué no hacemos, ¿sí? Aquí invitamos es a la reflexión, ¿sí? O sea, aquí no, o sea, nadie les va a decir qué hacer. Les vamos a reflexionar, como el caso de ayer de María Elvi, que estaba preocupada porque sentía que ver televisión era malo, entonces estaba triste. No, pues reflexione, sí, sí. Ella tiene su tiempo, cada persona tiene su tiempo. Si quiere desperdiciarlo viendo televisión, viendo novelas, pues es libre. Pero si tiene una capacidad de reflexión y dice, bueno, todo este tiempo que estoy perdiendo acá lo podría hacer o utilizar para algo útil o hasta en bien de la sociedad o alguien más, pues bueno, reflexione y busque cómo hacerlo, pero cada quien es libre. Aquí hay personas que el ser mismo les ha dicho, no haga tal actividad, va a llegar un karma económico si siguen lo mismo, ¿sí? ¿Y qué han hecho? Pues se han salido de estas conferencias, no importa, siguen en su misma terquedad, pues reciben el karma económico, pero cada quien pues verá qué es lo que pues asume, o sea, pues no es que estemos aquí, sino que cada uno va comprobando y comprendiendo, ¿sí? De verdad esto sí me sirve, no me sirve. Si me sirve, pues lo hago. Si no me sirve, pues no lo hago. Pero aquí no vamos a dictar qué es lo que vamos a tener que hacer o no. No, cada uno con su reflexión lo va haciendo. Vamos a responder algunas preguntitas antes de seguir. Sí, vamos a ver. Bien, aquí nos saluda Ángel, nos saluda, lo mismo Maride. Aquí dice, sí, es importante que revisen cuando entren, cerrar el micrófono porque pues interrumpe a los demás. Aquí Berenice nos saluda también. Bien, aquí Orfa López, bienvenida. Por ahí está la conferencia uno fijada en los comentarios para que la pueda ver. Bienvenidas todas las personas nuevas. Aquí Ángel dice, bueno, sí, ya Ángel está comprendiendo. Eh, bueno.
Aquí Emiliano dice, había una publicación en Facebook en la que Darwin veía un mono en un espejo cuando dijo que el hombre deviene del mono. Eh, pues la verdad, no. No, el hombre no viene del mono. Vamos para mono, sí, pero no venimos del mono. Los monos, pues si ustedes los observan, son respetuosos de la naturaleza y cumplen ciertas normas, entonces son más juiciosos. Aquí Jair dice, profe, cuando a uno le da un poder la ley divina, ¿cómo que poder puede recibir, por ejemplo? Así, ustedes pueden pedirle al ser que pues les ayude a comprender alguna virtud, algún poder. Entonces, el ser les puede dar algunas muestras, algunas capacidades. Poco a poco si se las van ganando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el poder de la intuición, uno puede sentir si alguien está pensando algo de uno, uno puede tener telepatía, puede ver auras, puede ver, le pueden dar la capacidad de ver cosas externas en el astral, uno puede negociar ante la ley, puede preguntarle al ser, eso sí ya son capacidades. Y pues, ¿qué hace con eso? Pues es resolver la existencia. Es que uno debe comprender que en este momento uno está ciego, ¿sí? Uno resolviendo con la mente es como si estuviera adivinando. La mente no sabe nada. No, uno debe aprender a meditar, preguntarle a su ser, salir al astral, ver las cosas, ¿sí? Una vez una persona llegó a estas conferencias, se le explicó y fue una persona muy curiosa y salió en el astral. Y en el astral vio que estaba en el trabajo y en el trabajo estaba rodeado de gatos negros. Esa persona dijo, pues me preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué son esos gatos negros en el trabajo? Yo le dije, pues mire, está rodeado de puras personas traicioneras, están realmente fraguando una traición en su contra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que gana uno con el astral? Pues sabe muchas cosas, muchos aspectos de la psicología, estudia muchos aspectos del pasado, del futuro, decisiones, comprueba muchos aspectos de la muerte, del más allá, de vidas anteriores. Puede preguntarle a los maestros, tiene una herramienta fundamental por encima de la mente. Esa persona no creyó, dijo, ay, no, ¿cómo así? Eso no. A los 8 días le fraguaron una traición en el trabajo y precisamente lo expulsaron del sitio donde estaba. Entonces, así crean o no crean en el astral, pues así utilicen o no utilicen la herramienta, pues ahí está. Pues se le avisó, lo van a traicionar. No creyó, pues lo traicionaron. Entonces, pues cada quien pues va comprobando. Eh, Uno debe eliminar los defectos psicológicos si quiere realmente que le den capacidades, ¿sí? Es igual que lo de la pareja. Un segundito, un segundito acá. Eso. Es igual que lo de la pareja. Si uno quiere una pareja, pues debe estudiar y ganarse una buena pareja, ¿sí? Porque si, por ejemplo, vea, una persona que acá, es que les estoy diciendo ejemplos reales. Una persona aquí entró y pues tenía una forma de hablar muy metódica, ¿sí? Para decir buenos días tenía que darle 3 vueltas al sol. Para explicar algo, por ejemplo, aquí hacía preguntas, nos demorábamos mucho tiempo para tratar de entender qué era lo que preguntaba. Entonces él se quejaba mucho de que no le daba la pareja, que no tenía pareja. Entonces yo le dije, no, pues pregúntele a su ser qué es lo que tiene que cambiar para merecerse la pareja. Y lo primero que el ser le dijo fue, deje de hablar así tan feo. Así se lo dijo en el astral. Y él mismo lo compartió acá en este grupo. Entonces, ¿cuál era la solución para obtener una pareja? Pues ponerse a observarse su forma de hablar, ¿sí? Darse cuenta que realmente, pues ninguna persona, pues en medio, pues con los cabales más o menos ordenados, pues le iba a aguantar esa forma de hablar tan horrible.
Entonces, ¿la solución cuál era? Pues ponerse a observarse, eliminar si tenía dejos, si todo el tiempo estaba repitiendo lo mismo, si estaba haciendo cíclico, hablando locuras. Entonces, ir corrigiendo eso, comenzar a, bueno, voy a dominar la forma de hablar, cómo voy a hacer y hacer un trabajo sobre su psicología, sobre ese aspecto que le mostraron. En el momento que pues realmente cambiara eso, pues él se le iba a poner enfrente a una persona y podía entablar una conversación. Pero ¿qué fue lo que hizo esa persona? Se puso brava. Ay, ¿cómo así? Que me da, yo no hablo feo, que no sé qué, y se fue hablando feo. Y no cambia. Entonces, pues si no cambiamos, pues no nos vamos a ganar nada, ¿sí? Vamos a seguir iguales o peores. Porque si nos ponemos a renegar y a renegar y a renegar, pues nos encerramos, quedamos es más embotellados y más enfrascados en esa situación, renegando de que por qué no nos dieron la pareja. Entonces, hay que trabajar mucho para conseguir una pareja. Primero, saber valorarla, darse cuenta que es una decisión que le va a cambiar su existencia, que eso no es cualquiera. Segundo, comenzar a valorarse a sí mismo, valorar su cuerpo, su energía, su sexualidad. Tercero, desarrollar la fidelidad, valorar lo que es una persona fiel. Si uno quiere una persona fiel, entonces uno debe estudiar su fidelidad. Y hay muchos aspectos que le van a mostrar. Hay personas que no le dan pareja porque son muy hoscos, son muy déspotas, son muy soberbios, no escuchan a la pareja, no escuchan a nadie. Entonces, ¿qué les van a dar pareja? Pues lo único que les pueden dar es ahí un robot ahí de inteligencia artificial que se los aguante. Entonces uno se va ganando sus poderes, sus virtudes, es con base a lo que uno va comenzando a aprender. Lo que hablábamos de la capacidad de administración, ¿sí? Si una persona es derrochadora, se la pasa gastando el dinero en bobadas, fijándose en modas, como decía Ramensi, así le den el dinero que sea, así sean el hijo de, bueno, de Elon Musk, lo que coge con esa plata es completamente derrocharla, ¿sí? Hay un caso real, ¿sí? La hija de Steve Jobs, ¿sí? Steve Jobs es un multimillonario ahí que se murió, se enfermó ahí por estar haciendo cosas ahí en un celular. Y pues dejó toda su millonada a la hija. ¿Y qué está haciendo la hija? La hija se gastó toda la plata ya. ¿En qué? En bobadas. Porque no tiene una capacidad, una responsabilidad. Si una persona desarrolla esas capacidades de valorar los recursos, comenzar a realmente fijarse, cambiar el enfoque de su existencia, ordenarse, saber administrar todo, cualquier recurso, vea, así le den unos pocos recursos, de esos recursos saca mucho, sabe ser ordenado y sobrevive muy bien, ¿sí? Entonces uno tiene que reflexionar y ahí se va ganando los favores del ser. Es decir, realmente si cuenten. Sí, Daniel, uno tiene que ser muy organizado en cuanto a la economía, porque es algo muy terrible como la personalidad y esos conceptos, ¿sí? Subjetivos, por ejemplo, de la moda, lo que yo le decía a usted, porque hicimos un estudio de moda, de la moda, y en cuanto a las compañeras, ¿sí? A la mujer, más que todo, estábamos haciendo, porque también habemos hombres que somos muy compradores compulsivos, pero en cuanto a la moda, y me decía una hermana que estaba haciendo el estudio, me decía, Ramen, sí, yo hice el estudio y quiere que le cuente cuánto gastaba en el mes. Y yo le decía, ¿qué cuánto? 2.500.000 gastaba ella, esta Mm. mujer. Pestañas postizas, manicure, pedicure. Bueno, Daniel, unas cosas exageradas, el maquillaje, un maquillaje costosísimo. Yo decía, pero usted cómo va a y ella me decía, y lloraba. Yo le decía, ¿sí sabe quién está llorando, no? Me dijo, sí, el agregado La psicológico, agrega. porque no quiere que yo siga comprando más, yo le debo.
Entonces era una cosa, no, pero bonito, o sea, eso es lo que eso es lo que más me encanta de este estudio, ¿sí? Porque Daniel y compañero, uno tiene que empezarse a estudiar uno mismo, uno darse cuenta por qué está gastando y después me decía, y ya después me decía, oiga, después me llega el karma de dinero y después sí me enfrentan en eso y eso es tenaz, ¿no? Porque uno después dice, y toda la plata que gasté en todas esas, perdóneme la expresión, en toda esa vagabundería, en ropa súper sexy, en corsetería, en cosas que uno dice, pero ¿qué es esto? De la lujuria, del mismo deseo, de todo eso. Y no le hice un estudio verdaderamente profundo a eso. Y después, y no, y usted viera, ya lloraba, pero después de que ya pasó todo ese proceso, pero lo mató y lo eliminó totalmente. Ahorita que yo la veo, yo, mijita, de lo que usted era de 3 años, ya ahorita no quedó ni la sombra, porque ya, Sí. uy, es una cosa impresionante y muy bonita, porque me decía, la cara limpia, ya me siento súper, no, o sea, ese agregado lo maté porque ya lo miraba en el espejo, Daniel. Ella hizo una meditación muy profunda en el espejo y se miraba y ella decía, no, tengo que eliminarlo porque esto me está matando, porque yo, mi dinero, estoy siendo esclava del agregado psicológico, y estoy siendo esclava de la moda, de conceptos y de esa personalidad que la sociedad nos manipula, nos maneja al grado de que tenemos que para poder ser aceptados a un grupo, tenemos que utilizar estas cosas, tenemos que utilizar este perfume, tenemos que usar una cosa impresionante. Y eso es lo que nos llega, no solo a quitar la vida, porque hay agregados psicológicos que nos quitan la vida, sino también que nos llevan a un desfalco económico que realmente es atroz. Gracias, Daniel. Gracias, grupo. Sí, hay que realizar esos estudios y hay que equilibrarlo, ¿no? Hay que equilibrarlo, ¿no? Tampoco irse para el otro lado. Hay que hacer un equilibrio, ¿sí? Y sí, uno comienza pues a equilibrar esa situación. Sí, muchas gracias, Ramensi. Sí, Ángel, cuéntenos. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches. Sí, Buenas noches. bueno, la verdad que todo puede ser un ego, ¿no? Situando una situación, ¿no? A veces, ¿no? Pero bueno, mi motivo siempre es que si voy a abrir la boca es para construir, ¿no? Que haga algo positivo, como ustedes me enseñaron, la meditación en crecimiento, en algo que sea productivo para mí y para todos. Bueno, en la parte del diario vivir esta situación, yo hice un desapego de imagen muy fuerte, ¿viste? Eh, Me fue bien en el negocio, tuve plata, eh, soporté dos trabajos al mismo tiempo, proveedores, situaciones, cosas donde que mi atención demandaba mucha energía, ¿viste? Y la productividad en entender dos negocios, la economía subió, ¿viste? El ego de la satisfacción fue muy excepcional. Yo tenía, pero un ego que me miraba, yo miraba todo desde arriba. Lastimé a mi familia también con esta superación de que no ven mi esfuerzo y yo tengo el esfuerzo y ustedes no me ven. Eh, Tuve muchos egos orgullosos, vanidosos, bellezas, cosas que mi conciencia determinaba mucho el juicio de mis acciones, ¿viste? Mis acciones fueron muy fuertes. Esto es una parte de mi vida. Yo lo quiero contar como semilla de crecimiento, ¿no? Delante, el después y ahora, ¿no? Eh, Salí en una pelea de mi pareja y me fui y tuve una bici, se me rompió y me rompí la cara. Nariz en cuatro pedazos, labio lado a lado. Todo mi Ángel, rostro se fue. no le voy a volver a La seguir. imagen la rompí, ¿eh? ¿Sabés cómo rompí la imagen? De verme al espejo. No, Ángel, yo no le voy a seguir admitiendo otra vez esa canción psicológica, ¿sí? Porque está volviendo otra vez a contar lo mismo de la bicicleta y todas esas cosas y se está haciendo daño, ¿sí? Entonces, No, no, ¿eh? si No, quiere superar, yo si quería quiere superar demostrar el ese, verme después, el estar bien ahora, el que ya no soy el mismo, el ver la sí, claro. tranquilidad desde ahora, el ver situaciones que no son las mismas, nada que ver. Y que cambiando las cosas cambia todo. Y no ver la situación muchas veces estando adentro, ¿viste? De esa canción psicológica, de esa situación. En esa situación sí no estaba bien. No significa que no estoy bien ahora.
Listo, muchas gracias, Ángel. Sí, así es. Hay que superar todo eso, pero ya, y pues realmente, pues comienza uno a cambiar, o la vida le comienza a uno a cambiar. Bueno, muchas gracias por compartir, pues el testimonio realmente de que está cambiando la situación a medida que supera todo eso que le pasó. Bueno, aquí dice, vamos a saludar acá, vamos a ver acá. Bueno, aquí dice, bueno, aquí, bueno, sí, la personalidad toca estudiarla. Aquí Ángel nos dice, la personalidad de loco, te van a ver, no vas con la multitud y vas a ser optimista a pensamientos lógicos. Pues realmente uno no es tan loco. Eh, Al principio las personas no lo van a comprender a uno, pero después uno sé que va a tener la razón, porque uno sí va a tener la conciencia, uno sabe por qué está haciendo las cosas. Entonces, pues, no es que uno sea el loco de la familia, no, sino que, pues, los locos son los demás. Con fuerza y voluntad somos todos aprendices de la vida, sí. Bueno, aquí nos saluda Juliet, buenas noches. Aquí dice, bueno, por el límite, ¿no? Comenzar a mirar las consecuencias de cada cosa. Aquí nos saluda Mabel. Aquí dice Ángel, dice, ¿puedo curar con mi energía? Eso hay que tener mucha conciencia sobre eso, ¿sí? Porque uno nunca debe pasar por encima de la ley divina, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que le limitan a uno, pues, utilizar esas capacidades. Aquí dice Carolina, bueno, nos saluda Carolina desde Santiago de Chile, un saludo para todos de diferentes países. Sí, pueden solicitar la grabación de la conferencia, pues, al administrador del grupo. Aquí dice Ramírez, desarrollar la intuición es importante. Yo creo que ese es el primer poder que uno debe desarrollar. La intuición es la capacidad de conectarse con su ser, de preguntarle al ser. Eso es lo único valioso. Si uno no tiene la guía del ser, por ejemplo, ese poder de curar, pues en realidad lo que lo va a meter es en un problema. Hay personas que han desarrollado esa capacidad y pues se enfrentan a situaciones donde si realizan esa acción, pueden hasta interferir en una situación de ley, ¿sí? Entonces, al final, por sanar un karma, pueden terminar absorbiendo el karma de la otra persona. Aquí Jimena, bueno, aquí nos dice bien. Profe, Aquí, una sí, preguntita. sí, Rafael, cuéntenos. Profe, esa intuición se desarrolla por medio del mantra Om. Sí, el OM, pues le activa, le amplifica la capacidad, ¿sí? Pero realmente la intuición se desarrolla es estando eliminando los defectos, ¿sí? Entre más conciencia subjetiva uno comience a eliminar, pues más se va a expresar la conciencia en uno, ¿sí? Y el mantra Om es una ayuda porque el chakra corazón le va a amplificar esa capacidad receptiva pues, de la mente de recibir las señales del ser. Y pues también la intuición se le va a desarrollar es preguntándole al ser, realizando la práctica de la meditación, aprendiendo a recibir las respuestas del ser o la práctica del desdoblamiento astral, ¿sí? O sea, la intuición es la comunicación con el ser, ¿sí? Lo que pasa es que el Padre en el corazón, pues le va a dar señales si uno realiza ese mantra Om que le va a ayudar. Son como ayudas. Aquí Carolina nos dice, yo soñé con miel. La miel está relacionada con la energía sexual. Aquí Emiliano nos dice, ¿cuál es el karma de una persona que demanda a otra para obtener beneficios económicos? No, si uno lo demandaron, uno debe negociar ante la ley esa situación. Sí, uno negocia ante la ley la situación. Y pues la misma ley, pues le ayudará. La ley le va a dar la respuesta. Sí, porque es relativa. Si por ejemplo uno lo demandan por algo, uno negocia ante la ley divina o le pregunta al ser que por favor le ayude con esa situación y la ley divina le dice, no señor, ojo, es un karma que usted debe. Entonces pues ahí no hay nada que hacer. Entonces lo que salga en la demanda pues uno lo paga.
Pero si es injusto, ¿sí? Entonces el C le va a mostrar un 11 o le va a mostrar el león de la ley a favor. Entonces, muy seguramente esa situación se la van a ayudar a manejar, ¿sí? Entonces, es muy relativo, ¿no? Aquí, pues, hubo una persona que, pues, cometió un error, negoció ante la ley divina y, pues, la ley divina le solventó algunas cosas, pero de todas maneras, sí tuvo que pagar algún karma, ¿sí? Entonces, pues, pagarlo, reflexionar sobre el error. ¿Qué fue lo que lo llevó a uno a enredarse en esa situación? Y eliminar esos defectos para no volver a caer en esa situación, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso tiene que uno preguntar en el astral y en el astral le van a dar pistas de cómo se va a tener que resolver esa situación, pero uno tiene que negociarla, negociar con la ley divina para que la ley le ayude. Aquí Juliet nos dice, buenas noches. Ah, bueno, sí hubo como mala señal ahí. Bueno, entonces vamos a seguir. Entonces tenemos una... Ah, bueno, sí, Pitts, cuéntenos. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Profe, yo tengo muchos sueños reiterativos con animales, pero entonces yo siendo animal. Me sueño siendo perro, me sueño siendo abeja, me sueño siendo una serpiente, cocodrilos. ¿Qué significa eso, profe? Pues, depende del animalito, porque hay animales evolutivos y involutivos, ¿sí? Sí. Entonces, si son evolutivos, representan conciencias, ¿sí? Entonces, pues ese animal representa una conciencia que uno debe desarrollar. Ok, listo. Pero si son involutivos, pues tiene que estudiar los defectos psicológicos que representan esos animales. Por ejemplo, los lagartos representan instintos, ¿sí? Las serpientes rastreras representan instintos, porque están pegados a la tierra. La tierra son las sensaciones en el cuerpo físico. Si son animales voladores, pues representan cosas de la mente. Si son negativos, quiere decir que pues tiene que eliminar ciertos aspectos en la mente, ¿sí? Y así con cada uno de esos animalitos. Pues ahí en el diccionario de sueños hay algunos animales, ¿sí? Hay algunas pistas. eh, pero bueno, sí, es necesario hacer un trabajo donde, el, donde pues los animales, ¿qué animales representan? ¿Sí? Eh, virtudes y qué animales representan defectos. Pero bueno, en el diccionario de los sueños, ahí lo pueden pedir al administrador del grupo, o bueno, por aquí de pronto de los paso ahorita, ahí hay la mayoría de los animales. La base son los cuatro elementos, ¿no? Siempre que es de tierra está relacionado con los instintos, las sensaciones, el agua, está relacionado con nuestra sexualidad, con la energía vital, el aire, el fuego, perdón, con la emoción, ¿sí? Y pues la parte del aire está relacionado con la mente. Entonces ahí uno más o menos se va ubicando qué es lo que el ser le quiere mostrar de la psicología de uno, porque pues uno está estudiando su psicología. Bien, aquí nos dice Maritza, en estos estudios nos enseñas también a autoobservarnos y así tener más conocimiento y ser cuidadosos con las órdenes del ser. Sí, es que el objetivo de este conocimiento es comenzar a liberar toda esta conciencia que está atrapada, ¿sí? Cuando nosotros practicamos lo que se llama la desintegración de los defectos, quiere decir en autoobservación, estamos mirando que, por ejemplo, surge en nuestro interior un deseo o un pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, surge un pensamiento de venganza. Entonces uno se centra en lo objetivo. ¿Cuál es el objetivo real, el objeto o el objetivo de este pensamiento? Ir allá a cometer venganza, hacer daños, ¿sí? Entonces uno se da cuenta que eso realmente no es un objetivo de la conciencia. No comprende, es que ese defecto me quiere es meter en un pleito. Entonces uno le va pidiendo a su Madre Divina que le desintegre ese pensamiento. Uno tiene el poder en su interior, ¿sí? Entonces ese poder es el poder de la Madre Interna, que es la que es capaz de desintegrar
pensamientos, sensaciones, emociones. Entonces uno va desintegrando eso. A medida que uno vaya desintegrando un defecto, se libera esa conciencia. Y esa conciencia tiene sabiduría, tiene poder, tiene voluntad. Y eso va a comenzar a funcionar del lado de la conciencia, ¿sí? A medida que nosotros eliminemos nuestros defectos psicológicos, así como le dice Maritza, esas conciencias libres van a representar conciencias en nuestro interior. Entonces, si por ejemplo, ya hablando de animales, como dice Pitts, el toro representa la ira, por ejemplo. Entonces, a medida que eliminemos, vamos a ganarnos un toro blanco interno. ¿Sí? Ese toro blanco ya es una parte de nuestra conciencia, es nuestra capacidad de permanecer estables, de comprender ante cualquier situación sin desesperarnos. Entonces ahí ganamos una virtud, ¿sí? La virtud de la paciencia, de la comprensión, nos va a permitir resolver cualquier conflicto, resolver acertadamente cualquier situación. Entonces ahí ya ganamos algo objetivo. Eso es objetivo porque eso va a perdurar por, pues de aquí en todas las existencias, ¿sí? Entonces ese es el trabajo que estamos explicando en esta conferencia. Bien, aquí dice, Ángel dice, barco en el agua avanzando, sí, quiere decir que está ya manejando sobre las aguas, que tiene cierto nivel de castidad, muy interesante, tener un barco internamente, ¿sí? La montaña, ir ascendiendo espiritualmente. Entonces sí, Ángel, está bien, estamos bien, estamos avanzando. Bueno, entonces en nuestra parte psicológica tenemos un área de inconsciencia. Nuestra parte inconsciente son todas las reacciones, formas de hablar, formas de movernos, en las cuales no nos damos cuenta. Hacemos eso de manera inconsciente. Por ejemplo, uno al explicar una conferencia puede tener una muletilla, ¿sí? Eso, eso es una muletilla. Cada vez diciendo sí. Entonces tenemos tal cosa, sí. Entonces no sé qué, sí. Pero uno lo hace de manera inconsciente. Simplemente cuando observa el video de la grabación dice, uy, yo sí que repito esa palabra. Eso es la inconsciencia. Entonces, a medida que uno se va observando, va comenzando a despertar conciencia de todo eso para poderlo cambiar. Hay una parte que es subconsciente que nosotros sí sabemos que ocurre en nuestro interior. Nosotros, por ejemplo, podemos estar haciendo una actividad y podemos estar cantando, ¿sí? Una canción de despecho. Ella se fue, ella me engañó y cante y cante. Nosotros hacemos eso porque sentimos que nos gusta, porque es que es chévere la canción, sufrir el dolor, vivir en ese drama mientras uno plancha, por ejemplo. Esa parte subconsciente es porque nosotros no la hemos comprendido, no hemos reflexionado, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué canto esa canción? ¿Por qué me pongo a llorar? ¿Por qué tengo que colocar ese tipo de música para planchar? ¿Por qué no puedo hacer esta actividad de manera concentrado, sin gastar tanta energía, ni llorando, ni gritando esas canciones? Entonces es necesario volver consciente esa parte subconsciente por medio de la reflexión. Y hay una parte que es la infraconsciencia, que pues ya la parte infraconsciente son cosas que nosotros sabemos que tenemos, comprendemos cuál es el objetivo de esa situación, pero aún así lo hacemos. Eso es lo que se conoce como la infraconsciencia. Por ejemplo, uno sabe que irse, uno ya sabe que irse allá digamos, a meterse en un fiestonón, en una caravana, pues puede terminar por ahí borracho o ponerse a ver una película en Netflix por allá para adultos, pues va a terminar identificado. Él ya lo sabe, pero sí lo hace. Entonces eso es ya infraconsciente. Y pues esos actos ya no generan mucho karma. Entonces la inconsciencia uno debe comenzar
a corregirla por medio de estar mirándose profundamente. La subconsciencia por medio de la comprensión de todas las cosas que uno comienza a ver en autoobservación, y la infraconsciencia pues se va corrigiendo por medio de la voluntad, realmente negándose, estudiando y meditando hasta lograr vencer ese comportamiento muy arraigado en nuestro interior. Aquí Marisa dice, lo mejor es negociar diariamente con la ley porque diariamente los yoes quieren atacar nuestra conciencia. Sí, pues realmente, pues uno debe plantear su existencia. El objetivo es de la existencia real. El objetivo real es estar transformándose. Entonces realmente uno debe estudiar todos sus días. Debe estudiar sobre todo la lujuria todos los días. Debe estar estudiando algún defecto todos los días. Igual, uno se puede dar cuenta que esos defectos han causado mucho daño y pues han generado eventos en su existencia. Por ejemplo, un evento, un defecto psicológico inocente como el yo romántico. Entonces uno se pone a estudiar toda ese yo poeta, cantante, no sé, eh, romántico, profundo, ¿sí? Y pues se puede dar cuenta que, oiga, sí, por andar de romántico, por allá engañé a una muchachita y pues le hice mucho daño, le jugué con sus sentimientos. Ahí hay un karma. Entonces, bueno, listo, negócielo. Sí, uno debe tener su cuadernito de negocios y hacer sus negocios. También puede hacer lo mismo que aquí le está pasando o lo que dice en el ejemplo Emiliano. Uno se enfrenta a una situación, puede ser de salud, una situación legal, una situación inesperada, una situación económica, negóciela con la ley, ¿sí? Con el Dharma que uno ponga, pues puede solucionar muchos problemas, ¿sí? Cuando uno tiene la ley a favor, pues comienza la vida a ser un poco diferente. O no un poco, no, muy diferente. Bien, sí, bien. Entonces, bueno, ya para terminar esto. Entonces, la parte objetiva es toda la conciencia que nosotros vayamos eliminando de la comprensión y eliminación de nuestros defectos psicológicos en el diario vivir. Entonces, para despertar esta conciencia, debemos aplicar los tres factores. Primero, pues estar fijándonos en nuestros detalles, volviendo subconsciente a lo subconsciente, estudiando, comprendiendo y eliminando con la petición, Madre mía, desintégrame este defecto. El poder de la Madre Divina se va a incrementar a medida que nosotros ahorremos nuestra energía sexual. Si estamos solteros, podemos utilizar la técnica de la sublimación, que es subir nuestra energía con la imaginación y la concentración y el mantra Nam Sah. Si estamos casados, pues ascendemos nuestra energía por medio de la práctica en pareja, que es la transmutación, consiste en ascender la energía en la unión sexual. Esta ascensión de esta energía va a integrar todas nuestras conciencias, va a fortalecerlas y vamos a comenzar a despertar nuestros poderes y virtudes del alma. Si queremos seguir avanzando, pues tenemos que dar las comprensiones a los demás. El ejercicio de dar estas conferencias es dar ejemplos, comprensiones. Y esas comprensiones nos van a ayudar a seguir avanzando, nos van a dar los méritos para que el mismo ser nos ayude a comprender más defectos psicológicos hasta que logremos eliminar toda la parte subjetiva de nosotros y logremos el 100% de conciencia. Para estudiar la parte subjetiva, pues así como nos decía Ramensi, pues debemos comenzar a revisar nuestra existencia. Lo subjetivo, lo primero que se crea es nuestra personalidad, es decir, todo lo que nos impone la sociedad. Todo esto es subjetivo, digamos. Pongamos un ejemplo, un niño que nace en medio de una familia, digamos, intelectual. Entonces, ¿qué le van a poner al niño? Le van a decir, estudie. Yo le pago los estudios y usted realmente va a ser un doctor y va a ser importante.
Entonces el niño que quería ser bombero se pone a estudiar, ¿sí? Porque eso fue lo que le impuso la sociedad, los padres o pues la sociedad del país, lo que sea. Entonces uno tiene que estudiarse, bueno, cuáles conceptos fueron los que me impusieron. Generalmente en la personalidad está el orgullo, sí, yo quería ser importante o quería tener un nivel social, bueno, ¿qué fue lo que me impuso la sociedad? ¿Qué rol me impuso la sociedad? ¿Qué conceptos tenía que cumplir para tener éxito dentro de la sociedad? Entonces ahí uno va estudiando esos conceptos, los va reflexionando y le va pidiendo a la Madre Divina que le desintegre ese concepto. Es muy importante reflexionar, ¿sí? Cada uno de los cambios que nosotros hagamos debemos reflexionarlos bien. No simplemente es, por ejemplo, lo que decía Ramensi de las modas. Ah, no, pues entonces yo me quito todo y ya. No, hay que reflexionar bien, ¿sí? Equilibrado. Hay que equilibrar todos los aspectos. Si hay otro niño que, por ejemplo, nace en una familia de comerciantes, lo que le va a imponer la sociedad es vaya, trabaje. Desde los 12 años vaya, haga su negocio, haga lo que sea, comercie, canjee, quédese en ese negocio vendiendo hasta lo que pueda. Entonces, ese niño va a tener otros conceptos de éxito. El éxito para él es tener varias sucursales, empleados, situaciones, exportar, importar, eso es lo que él pues va a tener en su mente. Si esos dos niños se llegan a encontrar cuando sean adultos, por esos conceptos subjetivos, pues no se van a entender. Digamos, el intelectual le va a decir, yo tengo tantos títulos, tengo tantas cosas, estudié en no sé dónde y tengo tantas cosas de posgrados. Y pues va a ver al comerciante como ignorante, porque no estudió nada, se puso a hacer un negocio desde los 12 años. ¿Y qué va a pensar el adulto que se dedicó al comercio? Pues va a ver al otro como un loco, un señor que se la pasa leyendo ahí, encerrado, en un puesto ahí, pero, pero que no tiene ninguna sucursal, ni ha logrado tener empleados. Entonces, por los conceptos subjetivos, ahí nos damos cuenta que pues va a haber un choque. Y hay muchos conceptos más encontrados. Hay, digamos, personas que el concepto es viajar, el concepto de éxito es tener una familia de más de 20 hijos. O sea, cada uno debe comenzar a reflexionar esos conceptos que nos pone la sociedad y la importancia que nosotros le hemos dado. Si uno tiene que resolver su existencia, pues la resuelve, ¿sí? Uno debe volverse pues equilibrado y óptimo, ¿sí? Si se está dando cuenta que pues lo que está haciendo es cumplir con una cantidad de requerimientos ahí que le impusieron, pues comenzar a, como dice Ángel, a poner un alto, ¿sí? Un alto en eso y comenzar a organizarse de una mejor manera para uno comenzar a tener su tiempo, su situación más equilibrada y pues realmente enfocarse en el trabajo interior. Bueno, aquí dice Maritza, negociando rompemos las cadenas que nos tienen esclavos. Sí, la negociación con la ley divina es una herramienta muy importante y es una herramienta que pues lo podemos hacer desde el primer día. Entonces sí, nos va a ayudar. Entonces, recordemos que cuando se muere el cuerpo físico, cuando vamos a la morir, pues se muere el cuerpo físico, se muere el cuerpo vital y se muere la personalidad, ¿sí? O sea, toda esa importancia de títulos, niveles sociales, toda esa cosa se va a quedar acá. Entonces ahí es donde uno puede comenzar a estudiar, bueno, pues qué importancia le estoy dando a lo subjetivo y comenzar a interesarse por el trabajo interior. Eh, Puedo lograr la sabiduría. La sabiduría es realmente lo que va a seguir después de la muerte, ¿sí? Lo que queda después de la muerte es el ego que hayamos creado, el karma y la sabiduría, la conciencia que nosotros hayamos desarrollado. Como les dije, si una persona desarrolla una capacidad de tener una pareja, de respetarla, pues sea cual sea la existencia, siempre va a tener una buena pareja.
¿Por qué? Porque trabajó sobre sus aspectos psicológicos. Bueno, entonces, bueno, este es el método para despertar conciencia. Aplicar los 3 factores, ya los expliqué. Poner el centro de gravedad, o sea, lo principal en nuestra existencia, que sea nuestro trabajo interior. Por ejemplo, si tenemos una familia que pues le gusta mucho los carnavales, entonces pues bueno, estamos en esa situación, pero como nuestro centro de gravedad, nuestro objetivo es nuestro trabajo interior, voy a aprovechar esa situación para eliminar lo que siento. Digamos, todos se fueron al carnaval y yo me quedé solo, entonces me siento triste, me siento inútil, me siento abandonado, siento que soy el loco. Entonces, no, madre mía, desintegrarme esto. Madre mía, desintegrarme esta sensación. Madre mía, desintegrarme este deseo que de todas maneras quiere ir. Madre mía, desintegrarme ese defecto que todavía se imagina, ay, que cómo le estarán pasando de bueno. ¿Sí? Entonces, coge cualquier situación que se nos enfrente, se nos ponga en el camino y la utilizas para su crecimiento interior. Entonces, así es que uno va a comenzar a avanzar y pues salir de la fascinación de los conceptos de la personalidad. Uno le puede preguntar al ser, pues, ¿cómo puede resolver su vida de manera óptima? Y el ser lo va a poner a resolver su existencia. Entonces uno debe ser equilibrado y pues el ser le va ayudando, le va a dar ciertas ayudas para que uno comience a avanzar en su camino interior. Bueno, entonces, bueno, ya vimos que la muerte psicológica consiste en autoobservarse, comprender, enjuiciar un defecto y eliminar. ¿Sí? Entonces ahí está. El objetivo de la existencia, el objetivo real de la vida, para lo que debemos utilizar nuestra vida, es para liberar toda nuestra conciencia encerrada en cosas subjetivas. ¿Sí? Y pues despertar el 100% de nuestra conciencia objetiva. Entonces, esa es la conferencia de hoy, pues ver lo objetivo y lo subjetivo y dejar de preocuparnos tanto por lo subjetivo. ¿Sí? Les voy a poner otro ejemplo, ya para finalizar. Una persona tiene un evento de tránsito, un accidente de tránsito. O bueno, sí, o como aquí nos dice Emiliano, tiene que enfrentar un proceso legal. Entonces, uno comienza a sufrir, a darle importancia a todo eso, a perder mucha energía, preocuparse. Es que voy a perder dinero, es que voy a perder todo esto, es que no me voy a dejar, es que tengo que armar un pleito, ¿sí? Ese pleito se le puede ir 2 años. Entonces uno debe reflexionar, bueno, le pregunta al ser, la respuesta del ser por lo general es sálgase de eso lo más rápido posible. Uno generalmente dice no porque todavía está muy enganchado a lo subjetivo, ¿sí? No, yo tengo que pelear hasta el último peso. Entonces uno reflexiona, bueno, ¿para qué voy a perder tanto tiempo y por qué pierdo tanto energía en estas cosas subjetivas? En lugar de estar peleando por eso, pues yo prefiero mi tiempo, mi paz. Puedo emplear hasta ese tiempo en otra actividad, en vez de estar aquí sufriendo y pues generando este estrés. Entonces puede uno buscar solucionar eso lo más rápido posible. No, pues es que es injusto, es que me robó tanto, es que me hizo tanto daño. Pues negócielo ante la ley y la ley le va a ayudar a salir de eso rápido. Si le tocó perder algo, pues eso, siga rápido, ¿sí? Es más importante el tiempo y la energía. Eso es más objetivo, ¿sí? Que seguir gastando energía en un pleito. Bueno, una situación donde pues realmente pues tengamos que estar sufriendo, tengamos que estar tensionados y pues no permitamos pues realmente o hasta nos enfermemos. ¿Qué es más objetivo? ¿La salud o unos pesos? Entonces ahí es donde uno debe ponerla en la balanza y aprender a resolver
con este método del objetivo y lo subjetivo. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Eh, Mañana vamos a ampliar un poquito el tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Ramensi. Bueno, a todos por la participación.